Trabajo desde hace tiempo en la morgue de un hospital en Texas. Es un lugar que muchos consideran macabro, pero para mí se había convertido en un simple espacio de rutina. Al principio, el olor penetrante a desinfectante mezclado con la bruma helada de los refrigeradores me revolvía el estómago. Sin embargo, con el pasar de las semanas, mi sensibilidad fue quedándose atrás. Llegué a creer que uno se acostumbra a casi todo, incluso a trabajar bajo la mirada inerte de los cuerpos sin vida. Pero ahora entiendo lo ingenuo que era. Hay cosas en este lugar que no responden a la lógica, algo más profundo que la muerte en sí misma. Siempre me toca el turno nocturno. La mayoría de la gente no quiere esas horas, y para mí era la única opción por mi situación económica. Entraba a las 11 de la noche y salía alrededor de las 7 de la mañana. En ese lapso, mi labor era básicamente organizar archivos, disponer a los fallecidos para sus respectivos análisis forenses y, si era necesario, contactar a los familiares. Son tareas simples, pero a puerta cerrada y en medio de un silencio que parece aplastante, la tensión se acumula en cada rincón. Se oyen sonidos que nunca puedo explicar del todo, crujidos metálicos, pequeñas vibraciones en las paredes, y a veces juraría que escucho pasos, pero cuando miro atrás, el pasillo está vacío. La quietud se apodera de mí desde que entro. Me pongo la bata y el cubrebocas, saludo con un asentimiento escueto a la enfermera que se marcha en ese momento, y me quedo solo en aquel subterráneo casi desierto. El ascensor por las noches parece un portal distinto, su luz es más tenue y suena un pitido lastimero que jamás escucho durante el día. Quizá el silencio acentúa todo. Al llegar a la morgue, lo primero que hago es revisar las gavetas donde se guardan los cuerpos. Verifico el número, el nombre, la etiqueta. No es un proceso muy largo. Luego, me sumerjo en las labores administrativas, archivando y revisando papeles. A veces es tan mecánico que empiezo a pensar en mi vida, en mi familia, en la gente que perdí. Hasta hace poco, creía que nada me sacaría de ese estado semiconsciente donde la rutina es el refugio ante cualquier horror. Una noche, todo cambió. Había un caso particular de un hombre mayor que había fallecido esa mañana. No recuerdo bien el diagnóstico, pero creo que fue un paro cardíaco. Su cuerpo llegó a mi turno ya dentro de una bolsa sellada. Lo ingresé en una de las cámaras frigoríficas y luego seguí mi rutina, redactar unos informes, firmar documentos de entrega y recepción. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando me di cuenta de que la pila de archivos atrasados era mayor de lo normal. Me acomodé en mi mesa de trabajo, bajo la única lámpara de la oficina contigua, con la intención de ponerme al día. Mientras revisaba documentos, sentí un escalofrío recorrerme. La calefacción de la morgue a veces falla y creí que era solo un cambio de temperatura, así que me froté los brazos y continué. Pero había algo más. Una especie de opresión, como si alguien me observara fijamente. Las lámparas del techo empezaron a parpadear. No me gusta admitirlo, pero mi corazón se aceleró. Levanté la vista y miré hacia el pasillo que conecta con la sala de autopsias. La puerta estaba entreabierta y la luz interior se colaba con un resplandor mortecino. Tragué saliva y me obligué a concentrarme de nuevo en los papeles. Fue inútil, el ambiente se volvió demasiado pesado y sentí la necesidad de levantarme, con la idea tonta de verificar que todo estuviera en orden. Caminé hacia la sala de autopsias. Solía hacerlo con seguridad, pero en ese instante mis pasos sonaban más fuertes de lo normal, como si un eco malsano los multiplicara. Al cruzar el umbral, vi algo que no olvidaré jamás. Había un hombre sentado en una de las camillas de la sala, con la mirada clavada en la pared opuesta. Era un anciano, su piel pálida relucía bajo la luz fría del fluorescente. Se balanceaba ligeramente adelante y atrás, en un movimiento casi imperceptible. Sentí como la sangre se me helaba. Nadie tendría que estar allí a esas horas, y menos en la sala de autopsias. Intenté formular una pregunta, pero la voz no me salía. Me aclaré la garganta y dije algo así como ¿se encuentra bien? Su respuesta fue tan extraña como aterradora, no pronunció una sola palabra, solo giró el rostro y me miró fijamente. Tenía los ojos hundidos y, aún así, brillaban con una especie de lucidez antinatural.
Entonces, curvó lentamente los labios en una sonrisa que no podría describir como humana. Era más bien un rictus que transmitía algo morboso. Sentí un frío intenso en el pecho y, sin pensarlo, corrí hacia la puerta en busca de ayuda. Grité por un doctor, por algún guardia o enfermero que estuviera cerca. Mi voz resonó en ese pasillo vacío sin obtener respuesta. Subí corriendo unas escaleras y encontré a un médico haciendo su ronda. Le conté lo que había visto y él me siguió, bastante escéptico, pero intrigado por mi expresión desencajada. Cuando volvimos, la camilla estaba vacía, como si nunca hubiera habido nadie sentado allí. Pero lo peor no fue eso. El anciano que creí ver resultó que su cuerpo yacía todavía en la cámara frigorífica, sin haberse movido un solo centímetro de su sitio. El doctor abrió la gaveta correspondiente y ahí estaba él, el mismo rostro cadavérico, el mismo cuerpo que había ingresado esa noche. Me miró de reojo, desconcertado, y me dijo que probablemente estaba sobrecargado de trabajo o sugestionado. Cerró la gaveta y me aconsejó tomarme un descanso. Ni siquiera me atreví a responder. Regresé a la oficina, pero ya no pude concentrarme en mis papeles. El aire me resultaba irrespirable, cargado de un pánico silente. Su sonrisa seguía ahí, en mi memoria, congelada en algún rincón de mi conciencia. Traté de ahuyentar esa visión por el resto de la noche. Bebí agua, me lavé la cara, incluso me di un pequeño golpe en la mejilla para convencerme de que debía seguir, que solo había sido un desliz mental. De vez en cuando, pensaba que quizás se trataba de un reflejo, un juego de luces en mi mente agotada. Sin embargo, cada sonido que escuchaba, cada parpadeo de la luz, me hacía sentir que algo o alguien se acercaba detrás de mí. Me daba la vuelta, y solo encontraba sábanas blancas y metal frío. Cuando quedaba cerca de una hora para mi salida, decidí aventurarme a revisar nuevamente la sala de autopsias, como si necesitara confirmar que todo estaba en calma. El silencio era casi insoportable, y mis pasos resonaban con un eco mayor que antes. El lugar parecía diferente, con sombras que se alargaban más de la cuenta. Abrí la puerta con lentitud y me paré en el umbral. Aquel sitio lucía tan tranquilo que por un segundo creí que todo había sido una pesadilla. Avancé unos pasos y pasé la mano por la camilla donde había visto a ese anciano. Una sensación eléctrica recorrió mi brazo, como si un leve hormigueo surgiera de la nada. Aparté la mano rápidamente. Algo cayó al piso con un chasquido metálico. Me agaché para ver qué era. Se trataba de un pequeño bisturí quirúrgico que seguramente alguien dejó mal colocado. Lo recogí con cuidado. Fue justo en ese momento cuando algo helado rozó mi nuca. Volteé de golpe, con el corazón a punto de reventar. No había nada. Nada físico, al menos. La puerta estaba a varios metros. Sin embargo, sentía claramente la presencia de alguien, como si se hubiera parado justo detrás de mí. Mi respiración se aceleró tanto que creí que me desmayaría. Salí casi corriendo de allí, dejando el bisturí sobre la mesa metálica, y me refugié en mi oficina, mirando el reloj cada pocos segundos, deseando que el tiempo avanzara más rápido. Cuando el relevo llegó, me guardé lo sucedido. Nadie me creería, y no quería que me consideraran un empleado poco fiable. Esa mañana apenas pude dormir y tuve pesadillas confusas llenas de pasillos interminables y sonrisas diabólicas. Al día siguiente, consideré no ir a trabajar, pero mi sentido de la responsabilidad y la necesidad económica me empujaron de vuelta. Lo más extraño fue que, en las noches sucesivas, empecé a sentir que la temperatura bajaba con más frecuencia y en ciertos momentos detectaba un olor que no era el habitual de la morgue, sino algo parecido a flores marchitas. A veces, ese aroma aparecía de improviso y luego se esfumaba. No podía explicarlo, pero me producía una tristeza indescriptible, como si me recordara algo que no quería recordar. A medida que los días avanzaban, comencé a notar otras señales. Una vez, mientras acomodaba archivos, escuché un golpe sordo en la cámara frigorífica. Fui a revisar, pensando que tal vez alguna gaveta se había atascado. Al abrir la puerta, todos los compartimentos estaban en orden, con sus pestillos bien asegurados. Sin embargo, el ruido se repitió,
esta vez más cerca, casi detrás de mí. Me giré con el corazón encogido, pero solo vi mi reflejo en la superficie metálica de las gavetas. Estaba pálido, con ojeras y un temblor en la comisura de mis labios que no podía controlar. Esa misma noche, cuando por fin me disponía a salir, escuché como un murmullo que provenía de la sala de autopsias. Al principio pensé que era el viento o un susurro lejano de las tuberías, pero al concentrarme me di cuenta de que ese sonido tenía algo parecido a sílabas, como si alguien pronunciara palabras incomprensibles. Mi primer impulso fue marcharme corriendo, pero algo me empujó a avanzar. Entré una vez más a ese lúgubre espacio, buscando la fuente de ese murmullo. Parecía no provenir de ningún sitio concreto. Era como si el aire mismo hablara. Cerré los ojos un segundo, intentando agudizar mis oídos. Fue un instante que se volvió interminable. Sentí un soplo helado junto a mi cara y abrí los ojos presa del pánico. Frente a mí, la puerta de la alacena donde guardamos instrumental quirúrgico se había abierto sola. Me acerqué con el pulso desbocado. Dentro, no había nada fuera de lugar, solamente las bandejas con utensilios esterilizados. Sin embargo, en la parte inferior, donde guardamos algunos objetos menos usados, vi algo que me puso el vello de punta. Era una etiqueta de identificación que no recordaba haber visto ahí. La tomé y reconocí el nombre, el anciano que había fallecido hacía días, el mismo que se había sentado en la camilla. Aquella misma persona que había visto, o creí ver, sonriéndome con un gesto macabro. No sé cómo, pero mis manos sostuvieron la etiqueta con un temblor incontrolable. Fue entonces cuando sentí una fuerza casi invisible. Algo me presionaba los hombros y me empujaba contra la alacena, como si quisiera encerrarme ahí. Mi espalda chocó contra la pared y el impacto me dejó sin aire. Luché para alejarme, para huir, pero mis piernas no respondían. Por un segundo creí que no saldría con vida. Luego, tan de repente como llegó, esa presión desapareció. Caí al piso, jadeando, con la etiqueta aún entre los dedos. No pude quedarme más tiempo en ese hospital. Me levanté como pude, dejé la etiqueta sobre una de las bandejas y corrí hacia el ascensor. Apreté el botón con desesperación hasta que las puertas se cerraron. Dentro, la luz parpadeó y casi se apaga, como si una fuerza extraña intentara dejarme en la penumbra. A pesar de todo, llegué al vestíbulo y escapé al estacionamiento, sintiendo una náusea tan profunda que casi me arrodillo en el asfalto. Esa fue mi última noche ahí. Llamé al director al día siguiente para decirle que renunciaba. No quise explicaciones, no quise discutir nada. Solo necesitaba alejarme de esa morgue, de esa presencia que seguía clavada en mi mente con aquella sonrisa gélida. Todo lo que viví en esas horas, la mirada perdida de aquel anciano, las voces que parecía escuchar, las puertas que se abrían y cerraban sin explicación, nada se compara con el terror de saber que hay cosas que van más allá de nuestro entendimiento y que, a veces, nos rozan con su energía espeluznante. Incluso hoy, tiempo después de haberme alejado, no he logrado apartar de mis sueños su figura, sentada y sonriente en la camilla de la sala de autopsias. Cerraba los ojos por un instante y ahí estaba su expresión congelada, como una advertencia. Todavía me descubro en mitad de la noche sudando y con el corazón a punto de explotar, como si, en cualquier momento, aquella silueta fuera a aparecer junto a mi cama. Y entonces recuerdo la última vez que vi su rostro en la gaveta, intacto, idéntico, con el rictus eterno de la muerte y, sin embargo, lo había visto reír. Quizás no fueron alucinaciones. Quizás hay algo que permanece entre nosotros cuando exhalamos nuestro último aliento, algo que se aferra a los pasillos fríos y las salas de autopsias. Tal vez haya puertas que no deban abrirse y conversaciones que no nos corresponde escuchar. De lo que sí estoy seguro es de que, en aquellas horas fatídicas, sentí en mi carne el roce de lo inexplicable, y desde entonces la soledad de la noche me produce un escalofrío que no me abandona jamás. He intentado encontrar razones, buscar explicaciones lógicas, convencerme de que mi mente jugó con mis miedos, pero nada de eso me sirve cuando cierro los ojos y vuelvo a ver aquella sonrisa espectral iluminada por la penumbra.
Ese hospital sigue funcionando, con su morgue en el subsuelo, donde cada madrugada un empleado revisa papeles, atiende llamadas y cierra gavetas. Alguien más ocupa mi antiguo puesto, quizá con la misma indiferencia con la que yo empecé. Me pregunto si alguna noche, en medio del silencio, escuchará pasos invisibles o sentirá una mano fría en el hombro. Me pregunto si, al mirar una camilla vacía, notará una figura anciana sentada allí, mirándolo con unos ojos hundidos que de pronto brillan con un fulgor malsano. Y me pregunto, sobre todo, si se atreverá a contarlo o preferirá callar, como lo hice yo hasta ahora, para no ser tildado de paranoico. No sé si volveré a poner un pie en aquel lugar, y sinceramente espero que no. Pero hay una parte de mí que necesita respuestas. A veces, pienso en conducir hasta esa carretera polvorienta que rodea el hospital, quedarme fuera, en el estacionamiento, mirando las luces encenderse en las ventanas subterráneas. Y tal vez, solo tal vez, en ese silencio espectral de la madrugada tejana, vería esa sonrisa desde alguna ranura de la puerta. Si así fuera, creo que mi razón se quebraría definitivamente. Hasta hoy, no he encontrado la forma de apaciguar mis noches. Me despierto agitado, con la garganta seca y la imagen de aquel rostro flotando en mi mente. He investigado historias de apariciones, espíritus en hospitales y eventos paranormales, pero nunca hallé nada parecido a lo que viví en la morgue. No sé si es un fantasma o algo que mi mente fabricó para advertirme del horror que encierra la noche bajo la superficie de la vida cotidiana. Lo único que sé es que esa sonrisa gélida permanece en mi memoria y a veces siento que me observa desde la penumbra, burlándose de la lógica, de la rutina y de mi propia cordura. Ya no trabajo en morgues ni en hospitales. Prefiero un empleo donde las luces estén siempre encendidas y la gente esté viva, riendo o quejándose, pero viva al fin. Aún así, nada de lo que haga borrará la huella de aquella experiencia. Cada vez que cierro la puerta de casa por la noche, doy un vistazo atrás, esperando no ver a nadie. Porque temo, con un terror irracional pero vibrante, que en algún rincón, sentado en silencio, me espere aquel hombre anciano, con su piel helada y la sonrisa que me condenó a soñar con él cada maldita noche. La llamada del terror. Mi nombre es Samuel, tengo 34 años y trabajo en un call center en la Ciudad de México. Lo menciono con cierto temblor en la voz porque, al principio, nada parecía fuera de lo común. Empecé hace unos años en el turno nocturno, buscando un salario extra y un horario que me permitiera estudiar de día. Jamás imaginé que esas horas tranquilas, en las que casi nadie llama, se convertirían en el origen de mis peores pesadillas. Siempre había pensado que el turno de la noche era ideal para ahorrar energía mental. Atendía llamadas de personas que, por diversas razones, necesitaban información o asistencia. A veces eran insomnes que buscaban a alguien con quien hablar, otras, clientes confundidos con la facturación de sus servicios. La mayoría colgaba de inmediato cuando se daban cuenta de que llamaban al número equivocado o no encontraban la ayuda que esperaban. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a notar un patrón extraño en ciertas llamadas que parecían surgir de la nada. La primera vez que sucedió fue una madrugada en la que apenas había atendido 3 o 4 llamadas. El reloj del sistema marcaba las 2:37 de la mañana cuando un tono agudo rompió el silencio. Respondí con mi frase habitual, esa que me exigía la empresa para mantener el profesionalismo. Nadie contestó al otro lado, solo se escuchaban leves jadeos, como de alguien que corre aterrorizado o intenta contener el aliento. Supuse que el cliente estaba nervioso o que era una broma. Quise colgar, pero había algo en la calidad de aquella respiración, sonaba real, impregnada de una tensión indescriptible. Pregunté 3 veces si necesitaba ayuda. No obtuve respuesta clara, solo un murmullo. Decidí que tal vez era un error en la línea y colgué para no perder más tiempo. Durante el resto de la noche, tuve un nudo en el estómago. Las noches siguientes todo parecía normal, incluso aburrido. Sin embargo, unas semanas después, llegó la llamada que cambió para siempre mi percepción de la tranquilidad nocturna. Era alrededor de las 3:15 de la mañana cuando escuché el tintineo del teléfono. Apenas contesté, escuché el sollozo de una mujer.
Su voz temblorosa me pedía ayuda, decía que alguien estaba en su casa. Al principio pensé que era otra broma de mal gusto, porque su tono parecía exageradamente angustiado, pero algo en su forma de respirar me hizo dudar. Le pedí que se calmara, intenté obtener sus datos. Revisé en el sistema, pero no había número de origen, era como si la llamada no proviniera de ningún teléfono registrado. El llanto se transformó en un susurro sofocado. Esa mujer hablaba de alguien que había entrado en su habitación. Ya entró, dijo tan bajito que me estremecí. Un segundo después, escuché un grito desgarrador, un aullido de puro terror que me heló la sangre. Luego la línea se cortó con un chasquido seco. Me quedé mirando el auricular en mi mano, sin poder reaccionar. Corrí con mi supervisor para reportarlo, esperando que tomara acciones, que marcara a la policía o algo similar. Pero lo que me respondió me paralizó. Cada cierto tiempo, alguien en este turno recibe esa misma llamada, lleva sucediendo más de 10 años. Su expresión parecía fría, incluso acostumbrada. Me dijo que no me preocupara, que así era el trabajo de madrugada. Era imposible denunciarlo, aseguraban que no se encontraba registro alguno. Me entregó una hoja de incidentes para que la llenara, pero su mirada indicaba que no valía la pena siquiera mover un dedo al respecto. A partir de esa noche, todo cambió en mi vida. Empecé a dudar de cada sonido que surgía en la penumbra de la oficina. El call center en las madrugadas se sentía enorme, un lugar vacío y estático, con fluorescentes parpadeantes que parecían entes vivos acechando en las esquinas. Mis compañeros de turno se mostraban distantes, como si compartieran un secreto que yo aún no comprendía. Uno de ellos, un tipo callado que se hacía llamar Gabo, me dijo sin preámbulo una noche: si recibes la llamada de nuevo, no escuches mucho. Trata de colgar rápido, o te pasará lo mismo que a otros. No quiso dar detalles, y algo en su mirada me dejó pensando que no lo decía por bromear ni asustarme. Con el tiempo, empecé a notar que los que llevaban años en ese mismo horario tenían un aspecto demacrado. Ojeras profundas, miradas ausentes, manos temblorosas. Parecía que jamás podían conciliar el sueño, como si algo los persiguiera incluso en sus momentos de descanso. Cuando les preguntaba al respecto, me evadían con respuestas vagas o con un giro en la conversación. Era un silencio colectivo, casi un pacto implícito de no hablar de esa llamada. Cada vez que el teléfono sonaba de manera inesperada, mi corazón comenzaba a latir con fuerza desmedida. Temía que fuese ella, la misma mujer, que me suplicara ayuda de nuevo. Pasó casi un mes sin noticias de aquella voz, hasta que llegó la noche en que la línea sonó de manera cortante a las 2:59 de la mañana. Respondí temblando, casi deseando no escuchar nada al otro lado. Pero la llamada permaneció en silencio. De fondo, se oía un crujido, como si alguien pisara lentamente el suelo de madera. No supe qué decir. Mis palabras se atoraron en la garganta. Entonces, se escuchó un suave sollozo, demasiado familiar. Mi mano sudaba mientras sostenía el auricular. «¿Estás ahí?», murmuré. Hubo otro crujido, luego un golpe y un forcejeo. Sentí un escalofrío recorrérmelo todo, y de pronto, otra vez, la línea se cortó. Dejé el teléfono temblando en su base. Esa noche no pude dormir. Me quedé vagando por mi departamento, con las luces encendidas, repasando mentalmente cada detalle. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué llamaba al call center en lugar de llamar a la policía o a un vecino? Y sobre todo, ¿por qué la llamada no aparecía en el historial? Comencé a obsesionarme. Pregunté a técnicos, a supervisores, a gente de mantenimiento. Nadie tenía una explicación. Algunos me miraban con lástima, otros con una ligera burla, como diciendo: «Bienvenido al club de los atormentados del turno nocturno». Conforme avanzaban los días, mis noches se volvieron una tortura. Cualquier movimiento en la oficina me ponía a la defensiva. Escuchaba ruidos que antes ignoraba, como si, de la nada, el aire acondicionado cobrara vida y susurrara mi nombre. A menudo, sentía que alguien se paraba detrás de mí mientras tecleaba mis reportes. Me daba la vuelta y no había nadie. Pero un hilo de sudor frío me recorría la espalda,
recordándome que algo siniestro rondaba por esos pasillos solitarios. Las historias que contaban los veteranos cobraban cada vez más sentido. Algunos hablaban de un accidente ocurrido muchos años atrás en el edificio, un incendio en el que supuestamente murió una mujer. Otros mencionaban leyendas urbanas sobre una persona que había sido perseguida y atrapada por un intruso mientras hablaba por teléfono, pidiendo ayuda en vano. Ninguna anécdota coincidía del todo, pero en la esencia, todas compartían ese mismo tono de tragedia inconclusa. Me di cuenta de que aquel fantasma de la línea telefónica llevaba una década o más apareciendo, y que nosotros, en el turno nocturno, éramos sus testigos impotentes. Hubo una noche particularmente aterradora que selló mi determinación de renunciar. Eran casi las 4 de la mañana. Llevaba los audífonos puestos, revisando un formulario, cuando noté que la luz de mi estación de llamadas titilaba sin emitir el sonido habitual. Llamada entrante apareció en la pantalla, pero no oí el timbre. Sentí un hormigueo en el estómago. Era como si algo o alguien intentara contactar directamente mi línea. Respondí con la garganta seca. Un instante de profundo silencio, y de pronto escuché un jadeo que me heló. Reconocí el aliento entrecortado de aquella mujer. Su llanto era ahora más tenue, como el de alguien herido, atrapado, que no encuentra salida. Mi voz salió en un susurro: ¿dónde estás? El único sonido que recibí fue el de pasos, en apariencia lentos y pesados, acercándose. De pronto, se oyó un golpeteo rítmico, como si alguien diera contra la pared. Tuve la impresión de que cada golpe marcaba el avance de un asesino invisible. Quise colgar, pero mis manos parecían no responder. Una parte de mí deseaba ayudar, si es que aún podía. Quise gritar que corriera, que huyera. Fue inútil. De un segundo a otro, escuché un último jadeo de terror, un eco de un grito ahogado, y el teléfono quedó en silencio. De inmediato, un escalofrío me recorrió por completo. Sentí las lágrimas asomar, porque en ese instante entendí que no era solo una llamada perdida en el tiempo. Era como una repetición eterna de algo que ocurrió y sigue ocurriendo. Al reportarlo, como ya era costumbre, mis jefes me pidieron llenar el formulario. Nadie mostró sorpresa. Uno de mis compañeros me palmeó el hombro diciendo: trata de no pensar demasiado en eso, pero era imposible. Ya no podía ignorarlo. Esa madrugada, al salir del edificio, revisé el cielo oscuro y tuve la sensación de que la ciudad, inmensa y llena de peligros reales, jamás me había parecido tan siniestra. No podía apartar de mi mente la idea de que la pobre mujer, o su espíritu, seguía atrapada en un bucle de horror, intentando inútilmente encontrar a quien la socorra. Y peor aún, sentí en mi interior que algo de esa energía se había pegado a mí, acompañándome incluso fuera de ese lugar. Durante las siguientes semanas, mis pesadillas se volvieron insoportables. Soñaba con pasillos oscuros, con teléfonos que sonaban desde cuartos cerrados, con gritos que atravesaban los muros. Me despertaba empapado en sudor, mirando con terror mi propio teléfono, temiendo que vibrara a deshoras con la misma llamada. Mis ojeras crecían, mi cuerpo pesaba. Apenas podía mantener la cordura. Había noches en que llegaba al trabajo con los nervios a flor de piel, dispuesto a enfrentar esa llamada que parecía rondarme, pero no entraba. Luego, cuando menos lo esperaba, el tono retumbaba y la voz llorosa me desgarraba de nuevo los tímpanos. Una madrugada, decidí que no podía soportarlo más. Toqué la puerta de mi supervisor y le dije que necesitaba un cambio de turno o una licencia por enfermedad. Me miró como si entendiera a la perfección mi situación. Lo siento, Samuel, respondió con indiferencia. No hay vacantes de día y la compañía no paga licencias si no tienes un parte médico. Sus palabras me dejaron claro que la gerencia prefería ignorar estas experiencias, quizá para evitar la fama del lugar maldito. El negocio era más importante que la salud mental de sus empleados. Comprendí que tendría que salir de ahí por mi cuenta, sin indemnización alguna. Las noches previas a mi renuncia se convirtieron en un infierno. Cada vez que atendía el auricular, mi corazón palpitaba con violencia. Cada leve crujido en la línea me recordaba que, en cualquier momento, podía volver a escuchar ese llanto suplicante.
no me sentía capaz de salvarla. El insomnio se arraigó en mi vida y dejé de comer bien, con el temor clavado de que, de alguna forma, la llamada persistiría y me perseguiría incluso después de dejar el empleo. La última noche en el call center la viví con un nudo permanente en la garganta. A las 2 de la mañana, noté que la línea comenzaba a cortarse intermitentemente. El sistema se reiniciaba solo. El silencio en el piso de trabajo era absoluto, tan denso que parecía asfixiarme. Me levanté para ir al baño, necesitaba agua y respirar. Al regresar, vi que mi puesto estaba activo aunque yo no había contestado ninguna llamada. Acercándome, oí un susurro, como si la voz estuviera filtrándose a través de los audífonos. Sentí el corazón latir con una fuerza desesperada. Cogí con cuidado los auriculares y, al ponérmelos, escuché un lamento débil que se extinguía, como si alguien se alejara hacia un vacío infinito. No hubo gritos esta vez, solo un silencio que me pareció mucho más aterrador que el llanto o los golpes. Incapaz de seguir, apagué la computadora y salí sin despedirme de nadie. Subí al taxi con el presentimiento de que, si miraba atrás, vería la silueta de esa mujer apoyada en la ventana del edificio, llorando en silencio, atrapada en la repetición del mismo horror. A la mañana siguiente, redacté mi renuncia sin pensarlo 2 veces. Han pasado varios años desde entonces y todavía me despierto por las noches, empapado en sudor, recordando la respiración entrecortada al otro lado del teléfono. Hay momentos en que, incluso fuera de ese lugar, juro escuchar un tenue lamento que me eriza la piel. Es como si esa llamada no perteneciera solo a un lugar o un tiempo determinados, sino que fuera una advertencia que persigue a quienes nos atrevimos a contestarla. A veces reviso foros en internet con la esperanza de encontrar una respuesta, algún indicio que me confirme que todo fue un error o un hecho explicable. Pero lo único que encuentro son testimonios de otros operadores en distintas ciudades que describen historias similares. Gritos sin origen, números inexistentes, súplicas desesperadas que se repiten una y otra vez. Ahora vivo con la certeza de que nunca sabré con exactitud qué ocurrió aquella noche ni qué fuerza impulsa esas llamadas. Solo me queda la sensación de que, en la penumbra, hay voces atrapadas en una espiral de sufrimiento. Hay algo muy real en esos lamentos, y uno no vuelve a ser el mismo después de escucharlos. Cuando me preguntan por qué renuncié, siempre doy la misma respuesta: hay cosas que es mejor no atender. Aún así, las noches, en silencio, me recuerdan que hay relatos que no necesitan comprobación para helarnos la sangre, y que hay llamadas que nunca deberían contestarse. La puerta. Trabajo como guardia de seguridad en un hospital de Buenos Aires desde hace ya varios años. Cuando empecé, solo buscaba un empleo estable para mantener a mi familia. Nunca imaginé que, con el tiempo, mis recorridos por los pasillos desiertos, especialmente en el turno nocturno, se convertirían en algo que me quitaría el sueño. Siempre creí que, al cuidar un hospital, mi función sería mantener el orden y la seguridad. Sin embargo, me di cuenta de que hay cosas que no se pueden explicar, sucesos que van más allá de cualquier norma y que dejan una huella imposible de borrar. Cada noche comienzo mi ronda cerca de las 11. Reviso las entradas principales, verifico que las puertas se encuentren con su respectivo candado o que las cerraduras electrónicas marquen verde en mi panel de control. Luego me dirijo a la zona de emergencias, donde todavía suele haber algo de movimiento, ya que no dejan de llegar ambulancias o familiares alterados por la salud de sus seres queridos. Aún así, lo que más me inquieta no es el ruido, sino cuando el hospital empieza a quedar en silencio, ese silencio que de pronto se siente demasiado cargado de un misterio que flota en el ambiente y que, a pesar de mis intentos de ignorarlo, siempre acaba anidando en el fondo de mi mente. Hay una parte del recorrido que me genera un escalofrío indescriptible: los pasillos de internación, donde casi todas las luces se apagan por la noche para ahorrar energía. Solo quedan encendidas algunas lámparas tenues que proyectan sombras extrañas sobre las paredes. Es en esos pasillos donde, con frecuencia, he creído escuchar pasos ligeros que se detienen cuando me acerco, o he oído susurros ininteligibles al doblar una esquina.
Ya me acostumbré a decirme que todo es producto de mi imaginación, que tal vez es el viento o que alguna corriente de aire hace rechinar las puertas, pero hay noches en las que no logro convencerme de mis propias excusas. Una de esas noches, mientras recorría un pasillo del tercer piso, uno de los menos transitados a esas horas, sentí algo que me puso la piel de gallina. La noche estaba tranquila, sin mayor movimiento, y el murmullo habitual de los respiradores en las salas contiguas servía de telón de fondo. De pronto, escuché unos pasos firmes, casi arrastrados, que parecían venir de la parte opuesta. Me detuve para ver si encontraba a alguien, pero no se veía nada. Sin embargo, noté que el aire se enfrió y percibí un olor a antiséptico mezclado con algo indescriptible, quizá humedad estancada. Continué avanzando hasta que, después de varios metros, vislumbré una figura con bata de hospital. Lo primero que pensé es que se trataba de un paciente desorientado que salió de su habitación. Lo llamé con un señor, ¿se encuentra bien?, pero no obtuve respuesta. La figura permaneció inmóvil por unos segundos, con la cabeza ligeramente inclinada como si dudara si debía acercarse o no, y luego siguió caminando hacia el fondo del pasillo. Mi deber era interceptarlo y pedirle que regresara a su habitación o que recibiera atención de un enfermero, por lo que apuré el paso para alcanzarlo. Pero cuando giré la esquina, ya no estaba. Miré en todas direcciones y solo vi las luces titilantes del pasillo, el largo trecho vacío, y varias puertas cerradas que correspondían a depósitos de suministros o consultorios que no se usaban por la noche. No había a dónde ir, no había un lugar donde esa persona pudiera haber desaparecido sin ser notada. Di unos pasos más y sentí que mi propia respiración se volvía cada vez más pesada. La atmósfera allí parecía espesa, como si estuviera impregnada de algo oscuro e invisible. El corazón me latía con fuerza, pero debía mantener la compostura. Pensé que podría tratarse de un enfermo grave o un anciano con síntomas de demencia, así que bajé a la sala de vigilancia para verificar las cámaras. Quería cerciorarme de por dónde había escapado ese sujeto, quizás se había metido en algún recoveco del hospital. Cuando revisé la grabación, me helé. En la toma del pasillo donde lo había visto, se apreciaba perfectamente mi figura avanzando, sosteniendo mi linterna, y, a unos metros delante de mí, esa silueta vestida con una bata clara que se alejaba. Seguí la imagen en la pantalla hasta el instante en que la figura se detuvo al final del corredor y luego continuó hacia la puerta de salida de emergencia. Se suponía que esa puerta era bastante pesada y tenía un seguro, y no registraba ninguna apertura en el sistema electrónico. En el video, la figura no hizo ningún movimiento brusco, simplemente caminó con lentitud hacia la puerta y luego se desvaneció. No se la vio traspasarla de forma normal, ni la puerta se abrió, ni nada parecido. Era como si, en el último segundo de la grabación, la cámara fallara por un instante y, cuando la imagen volvió a estabilizarse, la figura ya no estaba. Me sentí aturdido y con un nudo en el estómago. Llamé a mi compañero del turno, un enfermero experimentado que llevaba casi el doble de años que yo en este lugar, y le conté lo que había visto. Cuando le describí el aspecto del hombre con bata, se quedó blanco. Me dijo que esa descripción coincidía con la de un paciente que había muerto allí hacía unos 5 años, un sujeto que, al parecer, falleció luego de complicaciones tras una cirugía de urgencia. Según el enfermero, alguna vez escuchó rumores de que su espíritu deambulaba por los pasillos más apartados, pero siempre lo atribuyó a habladurías que circulan en los hospitales. Ninguno de los dos supo qué decir. Me quedé revisando la grabación en repetidas ocasiones y en cada reproducción sentía como el terror se enraizaba con más fuerza dentro de mí. Desde entonces, mis noches nunca volvieron a ser las mismas. Constantemente tenía la sensación de que había alguien detrás de mí, observándome desde algún rincón oscuro, a pesar de que los monitores mostraran todo vacío. A veces, al caminar cerca de las viejas escaleras de emergencia, oía pasos resonar como ecos en la estructura metálica, pero no lograba ver a nadie. Otras veces me parecía distinguir un leve murmullo, como una voz suave que susurraba mi nombre, pero cuando me detenía a escuchar con atención, el sonido se apagaba. Mis compañeros de trabajo no hablaban mucho del tema, y cuando lo hacían,
sus ojos reflejaban un temor que trataban de encubrir con risas nerviosas o con frases como, son cosas de la noche, la cabeza nos juega malas pasadas. Pero la verdad es que, después de lo que vi en las cámaras, no podía asegurar que fueran solo ilusiones. Una madrugada, mientras hacía la ronda en soledad, me aventuré a revisar uno de los pabellones clausurados, ese que se encontraba en refacciones eternas por problemas de presupuesto. Tenía la esperanza de comprobar que todo estaba en orden y no encontrarme con nada extraño, pero en el fondo presionaba el temor de que algo aguardara en las penumbras. Al alumbrar con mi linterna, vi puertas polvorientas, desconchones en las paredes, cables colgando y camillas oxidadas cubiertas con sábanas viejas. El aire estaba cargado de un olor rancio. Caminé con el corazón latiendo a mil, sentía un nudo en la garganta y no quería hacer ruido, como si con mi sigilo intentara pasar inadvertido ante cualquier presencia que pudiera rondar allí. De pronto, percibí un sonido que reconocí de inmediato, el arrastre de unos pies descalzos. Se oía un roce ligero contra el piso, avanzando con lentitud. Apagué la linterna por un momento y contuve la respiración, tratando de agudizar el oído. El sonido se detuvo. No quería quedarme a averiguar si se trataba de alguien real o de otra cosa, y di media vuelta para salir de allí. A medida que pasaban las noches, mis nervios se tensaban más. Dormía mal durante el día, sumido en pesadillas donde me veía atrapado en pasillos interminables, perseguido por figuras sin rostro o por sombras que se movían como si tuvieran vida propia. El tiempo libre, en lugar de relajarme, me servía solo para pensar y alimentar el miedo. Llegué a dudar de mi cordura, a preguntarme si no sería mejor renunciar antes de que mi mente se terminara de quebrar. Sin embargo, mi familia dependía de mi sueldo y no podía permitirme un acto precipitado. Además, una parte de mí sentía curiosidad, casi como una obsesión enfermiza, por comprender el significado de aquello que aparecía de noche, por hallar alguna explicación lógica a lo que parecía escaparse de los límites de la razón. Poco después, en otra ronda, volví a ver algo que me aceleró el pulso hasta dolerme el pecho. Fue en el estacionamiento trasero, un lugar bastante amplio donde, por la noche, solo se veían algunas luces amarillentas que proyectaban sombras alargadas de los pocos autos presentes. Sentí un escalofrío y volteé casi por inercia, esperando no encontrar nada fuera de lugar. Pero allí estaba, otra vez, la misma figura con bata, de pie, mirando hacia uno de los muros. Esta vez no intenté hablarle. En lugar de eso, me quedé paralizado con la linterna apuntando en su dirección. Poco a poco, esa forma giró la cabeza como si quisiera mirarme. Fue un movimiento mínimo, pero sentí que en ese instante se congeló el tiempo y el aire se volvió una masa compacta imposible de respirar. Parpadeé y la figura ya no estaba. El haz de mi linterna iluminaba únicamente la pared gris y un charco de agua oscura que reflejaba mi propio rostro aterrado. Volví a mi puesto con un temblor en las manos que me impedía sostener el walkie-talkie. Cuando mi compañero me vio, notó que no estaba bien, aunque preferí no detallar lo sucedido. Solo comenté que necesitaba un poco de agua y tomar aire. Esa noche, no pude borrar de mi mente la imagen de esa silueta, ni el modo en que había girado la cabeza. Se me hacía un gesto imposible, antinatural, casi como si el cuello se retorciera más de lo que un cuerpo humano puede tolerar. Estuve todo el resto de mi turno con una sensación extraña, mezclada de horror y desasosiego. Las siguientes semanas fueron un infierno, cada pasillo, cada sombra, cada eco me ponía los nervios de punta. Ninguna explicación racional lograba consolarme. Fue en esos días cuando recordé que, durante la primera semana de mi trabajo, varios compañeros veteranos me decían, en tono bromista, que había que tenerles más miedo a los vivos que a los muertos, que los hospitales están llenos de historias y leyendas y que si uno dejaba volar la imaginación, nunca volvería a conciliar el sueño. Ahora, después de mis encuentros, sé que muchas de esas leyendas pueden ser más reales de lo que uno cree. Lo último que me hizo cuestionar todo fue cuando, en la sala de monitores, revisé las grabaciones de la cámara que apunta al sector de cuidados intensivos. Allí, había un leve parpadeo de interferencia que se repetía cada noche a la misma hora, exactamente a las 3:15.
En esa fracción de segundo, al congelar el cuadro, se distinguía la figura difusa del hombre de la bata, caminando junto a las camillas como si estuviera revisando pacientes inexistentes. No es un defecto de la cámara ni una falla del sistema, porque el resto de las grabaciones lucen estables y claras. Con cada reproducción, sentía un hormigueo en la espalda, y mi mente no podía dejar de pensar en ese paciente que murió hace 5 años. Ahora, cada noche, recorro el hospital con el alma en vilo, atento a cualquier reflejo, sombra o sonido que pueda indicarme su presencia. Me siguen atormentando las dudas. ¿Qué quiere esta aparición? ¿Está atrapado en estos pasillos, condenado a vagar eternamente? ¿O es que ni siquiera sabe que está muerto? Las preguntas se me amontonan y el miedo se hace cada vez más palpable. Por momentos, creo que la razón se me escapa y que tarde o temprano acabaré por desmoronarme. El silencio de la madrugada, tan solo interrumpido por el pitido de las máquinas y el murmullo de algún paciente que duerme entre sueños delirantes, se ha vuelto un suplicio. Hay noches en las que, al cerrar los ojos, revivo las escenas repetidas veces y tengo la certeza de que no podré escapar de esta historia. No sé si algún día logre superar este terror. Tal vez tenga que vivir con ello para siempre. Cada vez que termino mi turno y salgo al aire fresco de la mañana, me alivio al ver el sol y sentir que, por fin, dejo atrás los pasillos fríos y los espectros que parece albergar el hospital. Sin embargo, en mi interior, sé que es solo una tregua pasajera, porque una parte de mí quedó amarrada a ese turno nocturno y a lo que allí habita, algo que no cruza puertas, no deja rastros en los sensores, pero cuya presencia te sacude el alma. Podría renunciar, buscar otro empleo, pero sospecho que, aunque lo hiciera, los recuerdos y las imágenes aterradoras me seguirían, porque hay experiencias que marcan la vida de uno con tinta indeleble. Y este hospital, con sus historias calladas y sus fantasmales rondas nocturnas, me ha atrapado en su red de misterio. Ahora sé que, para mí, esa puerta que nunca se abrió ya no se cerrará jamás. Y mientras tanto, con cada noche, sigo luchando contra el deseo de no mirar hacia atrás, de fingir que no escucho pasos en las sombras, de creer que todo es un sueño del que pronto despertaré. Pero la verdad es que no es un sueño, y cada ronda me lo confirma de la manera más escalofriante que pueda imaginar. El pasajero. Siempre pensé que el silencio era mi aliado en el turno nocturno. Me hacía sentir, de cierta forma, dueño de la ciudad dormida, el piloto de un gran insecto metálico que cruzaba avenidas desiertas y calles iluminadas por faroles tenues. Conducir un autobús en Buenos Aires, cuando casi todo el mundo duerme, solía parecerme una suerte de pequeña aventura cotidiana. Me gustaba observar los rostros de los pocos pasajeros que se atrevían a desplazarse a esas horas, cada uno con sus historias y preocupaciones, subiendo y bajando sin apenas dirigir una palabra ni intercambiar miradas. Así se me iban pasando las noches, con 1 o 2 viajes más bien tranquilos y luego un regreso a casa que no alteraba mi conciencia. Pero todo cambió con un encuentro que sigo sin poder explicar y que aún me persigue cuando me siento al volante y observo el espejo retrovisor, dudando cada tanto de lo que mis propios ojos ven. No recuerdo con exactitud la fecha, pero sé que era invierno y la madrugada se acercaba. Yo conducía la ruta nocturna que va desde Constitución hasta un barrio periférico. El frío helado se colaba por las ranuras de las ventanas y provocaba una neblina baja en las calles. Por la ventanilla apenas divisaba las siluetas de los árboles y el brillo de algún semáforo en amarillo intermitente. A esa hora, a lo largo del trayecto, rara vez subían más de 2 o 3 pasajeros en total. Algunos eran trabajadores saliendo de un turno de noche, otros, almas errantes en busca de un refugio temporal, y unos pocos simplemente parecían perdidos en su propia soledad. Yo avanzaba con esa monotonía hipnótica y empecé a notar que esa noche había recogido a un hombre silencioso, de aspecto algo desaliñado, que se sentó en la parte trasera sin decir una palabra. Ni siquiera alcancé a verle bien el rostro, tal vez por la penumbra o porque bajó la cabeza apenas entró. Seguí conduciendo sin prestarle demasiada atención. Hacía tiempo que había aprendido a no entrometerme ni a hacer preguntas innecesarias. La gente que viaja en esas horas ya carga con bastante tensión o cansancio como para querer conversar,
y yo tampoco era muy adepto a compartir mis historias personales. Aún así, me fijé en aquel hombre a través del espejo retrovisor un par de veces, más por costumbre que por curiosidad, y sentí algo extraño en su quietud, como si estuviera completamente ausente o sumido en una concentración que parecía imposible a las 2 de la madrugada. Un escalofrío recorrió mi espalda de forma involuntaria y me descubrí acelerando un poco el motor para llegar pronto a la última parada y concluir la ruta. En cuanto llegué al final del recorrido, me detuve. Abrí las puertas y encendí las luces del interior para avisar a los pocos pasajeros de que habíamos terminado. Solo quedaba ese hombre, sentado al fondo, inmóvil, la cabeza inclinada hacia su pecho. Hablé en voz alta para romper ese silencio inquietante: «Señor, ya llegamos». Ninguna respuesta. Repetí el aviso, pero la quietud persistía. Entonces caminé hasta su asiento, recorriendo el pasillo con pasos que resonaban en el vacío. Conforme me acercaba, un nudo se formaba en mi garganta. No sé por qué, pero de pronto se me cruzó la idea de que quizá estaría dormido o enfermo. Llegué al último asiento y me quedé paralizado ante la nada, porque aquel lugar estaba vacío, no había nadie sentado allí. Al ver ese asiento inhabitado, mi piel se erizó y un hormigueo intenso me subió por los brazos. Sentí que el corazón me palpitaba tan fuerte que casi podía escucharlo en mis oídos. Era imposible. Yo lo había visto subir, lo había visto sentarse, lo había mirado varias veces por el espejo. ¿Cómo podía haber desaparecido así? Pasé casi 5 minutos buscando dentro del autobús, revisando debajo de los asientos y asomándome a cada rincón, como si fuera a encontrar a ese hombre arrastrándose o escondiéndose. Incluso me bajé y eché un vistazo alrededor, girando la cabeza hacia la calle por si había bajado sin que yo lo notara. Pero no vi a nadie. Sentí una oleada de náuseas que me hizo llevarme una mano a la boca y el aire me pareció más denso. De alguna manera, terminé convenciéndome de que había experimentado una confusión, que tal vez el hombre bajó en la penúltima parada y mis sentidos cansados me jugaron una mala pasada. Repetí esa explicación en mi mente hasta que logré calmarme y decidí regresar a la estación para entregar el autobús. Las noches siguientes, sin embargo, comencé a sentirme inquieto. Lo que antes disfrutaba como una pacífica soledad se transformó en un escenario cargado de sombras y murmullos lejanos. Me pesaba la idea de que algo andaba mal, que de alguna manera yo tenía un pasajero fantasma que se subía sin hacer ruido y se iba sin dejar rastro. Empecé a dudar de mí mismo, de mis rutinas y de todo lo que había dado por sentado en mi trabajo nocturno. Cada vez que revisaba el espejo retrovisor sentía un leve temblor en los dedos que sujetaban el volante. No me atrevía a comentarlo con mis compañeros, pues sabía que muchos se reirían o simplemente atribuirían la historia al cansancio de la noche. Me lo guardé y procuré seguir como siempre, aunque con el pulso acelerado y la mente llena de presagios oscuros. Una madrugada, cerca de las 3, la línea estaba desierta. No había subido ningún pasajero en más de media hora. Giré en una esquina silenciosa y me detuve en un semáforo en rojo. Fue en ese momento que algo me obligó a mirar el espejo retrovisor y lo vi de nuevo. Esa silueta encorvada, en la parte trasera. El mismo hombre con la cabeza inclinada hacia el pecho. Se me heló la sangre y sentí un sudor frío por la frente. No lo había visto subir, no había abierto las puertas. Sin embargo, ahí estaba. Aterrado, giré en mi asiento y me quedé mirando directamente hacia el fondo, pero en la penumbra no distinguí a nadie. Volví a dirigir la mirada al espejo y me topé con su figura dibujada, como si fuera solo un reflejo sin cuerpo físico. Entonces el semáforo cambió y yo, en un acto de puro instinto, pisé el acelerador para sacarme de encima esa imagen. Avancé y giré en la siguiente avenida, con el corazón desbocado, sintiendo que el autobús se estrechaba con una sombra que no pertenecía a este mundo. Cuando me atreví a encender las luces del pasillo, me di vuelta nuevamente y comprobé que estaba todo vacío. No podía creer que algo así estuviera sucediéndome. Ya no parecía una confusión. Hasta entonces me había aferrado a la idea de que mi mente fatigada y el juego de luces en la noche podían engañarme, pero en aquel instante entendí que aquello era algo que me sobrepasaba. Sentí un impulso irrefrenable de parar el vehículo, bajarme y echar a correr,
pero las responsabilidades me ataban. Sabía que no podía abandonar el autobús en medio de la ruta, así que continué manejando, obligado a completar el recorrido, con el terror oprimiéndome el pecho. Esa misma noche, al llegar a la última parada, estaba tan aturdido que olvidé tomar la curva con cuidado y choqué suavemente contra el cordón. El golpe se sintió en mi tobillo y detuve por completo el motor. Revisé el espejo retrovisor con un miedo irracional y lo vi una vez más. Por un instante, pude percibir algo así como un movimiento sutil, como si el pasajero levantara el rostro. No tenía rasgos definidos, apenas una forma oscura. Quise girarme para enfrentarlo o para comprobar que todo era mentira, pero el terror me paralizaba. Cerré los ojos con fuerza, temblando, e invoqué un montón de pretextos mentales para no creer. Cuando los abrí, ya no había rastro de él y me invadió un mareo que casi me hizo caer al levantarme del asiento. Con el paso de los días, la situación se volvió insoportable. Me negaba a realizar el turno nocturno, pero mi jefe insistía en que había escasez de personal. Intenté pedirle un cambio de horario argumentando problemas de salud, pero él no quiso escuchar. Una noche, en un estado de ansiedad tremenda, me armé de coraje y decidí que iba a hablar con aquel espectro si lo veía de nuevo. Subí al autobús tenso, con la garganta seca. Hice 2 trayectos sin novedad alguna, pero el terror que sentía me hacía saltar al menor ruido o reflejo en las ventanas. A eso de las 2:30 pasé por un barrio casi sin iluminación, en el que solo se alzaban unas pocas luces mortecinas. Fue entonces cuando sentí un susurro, un murmullo ahogado que parecía provenir del fondo del autobús. Se me erizó la piel por completo. No hubo viento ni corrientes de aire, pero noté un ligero movimiento de los asientos traseros. Paré de inmediato en una esquina y me incorporé sujetando el pasamanos, avanzando hacia esa parte vacía mientras mis piernas temblaban y un sudor frío recorría mi nuca. Nunca olvidaré esa fracción de segundo. Las luces del interior titilaron un poco y, por un instante, la penumbra acaparó el fondo. Sentí una presión sobre mi hombro, algo intangible, pero definitivamente presente. Fue como si una mano invisible se posara allí, helada y pesada. Solté un quejido sin darme cuenta y me di la vuelta, esperando encontrar algo o a alguien. Nada. El asiento estaba vacío, igual que el pasillo. Sin embargo, aquella sensación de ser tocado por alguien ajeno a este mundo me hizo retroceder hasta chocar con los tubos metálicos. Casi perdí el equilibrio y volví corriendo a sentarme al volante, con un sudor incontrolable y la cabeza girándome. Arranqué sin mirar atrás y conduje a toda velocidad hasta la terminal, sin detenerme en las paradas que correspondían. Me sentía culpable, pero más me aterraba la idea de quedarme a solas con esa presencia un segundo más. Dejé el bus en la cochera y estuve 1 hora sentado en mi auto particular, sin atreverme a manejar hacia mi casa. No lograba contener el llanto ni los escalofríos que me sacudían. En mi mente se repetía la imagen del asiento vacío, la silueta en el espejo, la mano fría que oprimió mi hombro. Intentaba buscarle un sentido, recordar si alguna vez había escuchado historias de buses fantasmas o leyendas urbanas de pasajeros desaparecidos, algo que explicara lo que me sucedía, pero no encontraba nada concluyente. Esa noche no pude dormir y la siguiente volví a negarme a tomar el turno. Al día siguiente, renuncié. Han pasado varios meses y todavía me despierto en medio de la noche sobresaltado, escuchando los latidos de mi corazón como si fueran tambores desesperados. Cada tanto, al caminar por la calle, creo ver la silueta de aquel hombre encorvado en el reflejo de una vidriera o en el filo oscuro de un callejón. A veces, cuando paso cerca de una parada de autobús y oigo frenar a uno, me invade un temblor involuntario que me recuerda esa presencia que me acompañó durante mis últimos turnos. No sé si alguna vez sabré quién era o qué era esa sombra. Sigo preguntándome por qué se manifestó en mi ruta, en esos asientos, y por qué a mí. He tratado de convencerme de que todo fue producto del agotamiento, de la repetición mecánica de un trabajo que me consumía y de las horas interminables de soledad, pero en el fondo sé que no hay justificación racional para lo que viví. Cada vez que el recuerdo vuelve, cierro los ojos y me veo recorriendo ese pasillo vacío, sintiendo un horror que me eriza cada fibra del cuerpo. Es algo que no se va.
He oído que otros conductores de líneas nocturnas cuentan anécdotas parecidas, susurros sin respuesta y sombras que parecen moverse en el reflejo de las ventanas, pero pocos se atreven a narrar detalladamente lo que experimentan. Tal vez teman, como yo, que la duda de lo desconocido se burle de nosotros al tratar de buscar una explicación lógica. A veces, en mis peores pesadillas, me veo de nuevo al final del recorrido, encendiendo las luces y encontrándolo sentado en la penumbra, inmóvil, esperando a que yo me acerque. Siempre despierto con la respiración entrecortada y un sudor helado que recorre mi espalda. Desde ese día, no me acerco a un autobús sin sentir una punzada de recelo, como si algo no visto me acechara desde el último asiento. He contado mi historia a unos pocos familiares y amigos. Algunos me miran con incredulidad, otros piensan que estoy exagerando, y unos cuantos sienten curiosidad mezclada con lástima. Yo solo sé que perdí mis noches tranquilas y que incluso en mi nuevo empleo, lejos de los caminos nocturnos, de vez en cuando me sorprendo revisando el espejo retrovisor de mi coche, temiendo encontrar, en la penumbra del asiento de atrás, la cabeza gacha de ese hombre que nunca contestó cuando lo llamé. Ahora vivo con la certeza de que hay cosas en la noche que no se dejan ver fácilmente y que escapan a toda explicación lógica. El silencio, que antes me resultaba un acompañante agradable, se ha convertido en un eco interminable que alimenta mis pesadillas. Cuando miro mi reflejo en un cristal, ya no sé con certeza si estoy solo o si, en algún rincón, acecha aquella sombra esperando su turno para subirse de nuevo a mi realidad. Y es entonces cuando un escalofrío me sacude, recordándome que hay viajes de los que uno jamás regresa como antes. La bodega. Soy velador en una bodega en Querétaro, un lugar que no parece tan grande a simple vista pero que, en el silencio de la madrugada, se convierte en un laberinto siniestro. Mi rutina comenzó hace un par de meses, cuando acepté este trabajo porque necesitaba dinero de forma urgente. No esperaba encontrarme con nada fuera de lo común, solo largas horas de vigilia, un café tibio, la oscuridad y el eco de mis propios pasos. Sin embargo, desde el primer día sentí que algo no estaba bien. Había un aire pesado y una sensación de que, en cada rincón, había algo oculto. Pero pensé que solo eran nervios. Decidí ignorar las palpitaciones en mi pecho. En esta vida, uno se acostumbra a todo, o al menos eso creía. Cada noche, cumplo un recorrido por el perímetro de la bodega, reviso las puertas y ventanas y termino en una pequeña oficina donde controlo las cámaras de seguridad. El monitor parpadea con imágenes en tiempo real, aunque a veces hace ruidos extraños, como si algo forzara su transmisión. Al principio, atribuí eso a alguna interferencia o a la antigüedad de los equipos. Las primeras semanas fueron tranquilas, con el mero susto de los grillos y alguna rata correteando en la oscuridad. Hasta que una madrugada, mientras bebía un sorbo de café, escuché un leve susurro. No distinguí palabras, pero percibí un rumor gélido. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Solo oía mi corazón latiendo con fuerza. Revisé el lugar, alumbré con mi linterna entre los anaqueles y los rincones, pero no había nadie. El silencio volvió y lo atribuí al viento filtrándose por alguna rendija. Pasaron varias noches sin que nada grave ocurriera, aunque en ocasiones me parecía sentir ojos fijos en mi espalda. Aquella atmósfera no me dejaba del todo tranquilo. No tenía testigos con quienes compartir mis inquietudes, pues mi rutina terminaba a las 5 de la mañana, cuando nadie más rondaba por allí. Sin embargo, el suceso que marcó todo ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, una hora que muchos llaman la más oscura. Estaba en la oficina, ajustando el brillo del monitor, cuando el sonido leve se repitió, solo que esta vez pude distinguir algo parecido a mi nombre. Fue un susurro tan claro que casi salté de mi silla. Apagué el café, tomé la linterna y salí de la oficina con un nudo en la garganta. Me temblaban las piernas, pero necesitaba asegurarme de que no se tratara de un intruso jugando conmigo. Recorriendo los pasillos, llamé en voz baja, esperando no encontrar respuesta. De pronto, sentí una ráfaga helada rozándome el brazo y tuve la impresión de ver una sombra deslizarse en uno de los estantes. Cuando enfoqué la linterna, solo estaba el polvo danzando en el aire.
Con el corazón acelerado, volví a la oficina. Cerré la puerta con seguro y decidí revisar las grabaciones de las cámaras con la esperanza de hallar algún indicio de una persona. Lo que vi me descolocó por completo. En la pantalla, durante el momento en que salí con la linterna, apareció una silueta oscura parada justo detrás de mí, aunque mi linterna no había iluminado a nadie. Era una figura humana, alta y difusa, que daba la impresión de moverse sin tocar el suelo. Sentí una oleada de escalofríos. Avancé el video cuadro por cuadro y esa forma parecía seguirme a unos pasos de distancia, sin que yo lo notara. Cuando regresé a la oficina, la sombra se desvaneció como si se fundiera con una pared. Mi respiración se volvió frenética. Nunca había experimentado un miedo tan visceral, tan penetrante, que me hiciera temblar las manos y dudar de mi cordura. Aún así, intenté calmarme pensando que tal vez fuese un error del monitor. Borré la grabación por instinto, ya que me aterraba la idea de mostrarle a alguien esas imágenes. Quizá temí que, al verlas, confirmaran que lo que sucedía era algo más siniestro de lo que podía asumir. En la siguiente noche, regresé con la convicción de enfrentar la situación con valor. El silencio se extendió hasta bien entrada la madrugada, cuando por fin creí que todo se había tratado de mi imaginación. Pero eso cambió a las 2:30 de la mañana. Escuché un golpe metálico, como si alguien moviera una caja pesada cerca de la entrada principal. Corrí con mi linterna, pensando que algún ladrón estaba intentando colarse. Al llegar a la puerta, no vi nada extraño. Fui revisando, pasillo tras pasillo, sin éxito alguno. Sin embargo, al acercarme a los estantes del fondo, empecé a percibir un olor fétido, una especie de humedad mezclada con podredumbre que me revolvió el estómago. Giré la esquina de un largo corredor de cartones y ahí, en el suelo, encontré huellas húmedas como pisadas que se dirigían a una pared. Mis nervios se encendieron. Lancé las de la linterna a la pared y no pude entender cómo esas marcas de agua se perdían en un muro sin puertas ni ventanas. Parecían esfumarse de forma antinatural, como si la pared las absorbiera. El silencio ensordecedor me hizo retroceder. Traté de mantener la cordura, volver a la oficina y fingir que no había visto aquellas huellas imposibles. Pero el susurro volvió. Esta vez fue un aliento en mi nuca, un murmullo que vibraba. Escuché mi nombre con claridad. Sentí un hormigueo subiendo por mi espalda, el terror apretándome las sienes. Dicen que el miedo paraliza, pero yo eché a correr sin pensar en nada más. Cerré la puerta de la oficina de un portazo y me atrincheré tras el escritorio. El monitor parpadeaba incesantemente. Traté de convencerme de que era producto de mi estrés, de mi insomnio, de la soledad. Pero algo dentro de mí sabía que no. Esto no era normal. Por primera vez en mi vida, me sentí expuesto, como si una presencia maligna se complaciera en asfixiarme con su energía. Intenté rezar en silencio, aunque las palabras se atascaban en mi garganta seca. Al culminar esa noche y ver la tenue luz del amanecer filtrándose por las rendijas, me sentí aliviado de terminar el turno. Me fui a casa con la determinación de no volver, pero mis deudas me pesaban más que el miedo, y el mundo real no me daba opciones sencillas. Volví la noche siguiente, aunque con un presentimiento funesto. Llegué al portón de la bodega y sentí la misma atmósfera densa, como si el edificio me invitara a entrar y se burlara de mi cobardía. Ya dentro, revisé las cámaras de inmediato. Preferí quedarme en la oficina antes de recorrer los pasillos a oscuras. El tiempo parecía avanzar con lentitud, mientras mi cabeza se llenaba de recuerdos de aquella sombra y de la voz llamándome. Aunque me resistía, algo me empujó a encender las grabaciones de la noche anterior. Quizás necesitaba una prueba de que no había enloquecido. El video mostraba las horas de calma, excepto por un instante, alrededor de las 3, la puerta de la oficina se abrió levemente sin que yo saliera. En la penumbra se adivinaba un contorno borroso que entraba a la habitación y se quedaba detrás de mi silla. Una figura alta y silenciosa, tan oscura que parecía absorber la poca luz del ambiente. Observé, con horror, que mientras yo dormitaba con la cabeza sobre la mesa, aquello parecía acercarse a mi oído, como si me estuviera susurrando. Me sentí mareado.
Apagué el video y tuve ganas de huir, pero me quedé inmóvil. De algún modo, quería entender qué estaba sucediendo, aunque la locura rondara mi mente. Esa noche, el silencio no me dio tregua hasta las 3 en punto, cuando sentí un peso detrás de mí. No escuché nada, pero el ambiente se tornó helado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y un nudo se formó en mi garganta. Intenté hablar, pero mi voz no salió. La puerta se cerró sola. Quise levantarme, pero mis piernas se sentían clavadas al piso. Hubo un momento que duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. Y entonces lo sentí, una mano helada se posó sobre mi hombro. Di un respingo y logré liberarme de esa parálisis de terror. Apunté la linterna detrás de mí y solo encontré la pared desnuda. Salí corriendo de la oficina y, en un descuido, tropecé con unas cajas que cayeron ruidosamente, haciéndome lanzar un grito ahogado. Cuando me incorporé, noté un murmullo que provenía de un pasillo aledaño. Caminé temblando, con pasos lentos y una mezcla de terror y curiosidad que me impulsaba a seguir. Al iluminar el corredor, vi algo que me heló por completo, una figura oscura, parada de espaldas, como un hombre alto, con los hombros encorvados, quieto en medio del pasillo. El ambiente pareció detenerse. Con la linterna en la mano, avancé un par de pasos. Entonces esa sombra se esfumó, dejando en su lugar un frío insoportable y un susurro apenas audible. No sé cómo seguí la noche. Cuando finalmente salió el sol, mis nervios estaban deshechos. Traté de convencerme de abandonar para siempre ese trabajo. Sin embargo, necesitaba el dinero y no tenía otra opción inmediata. Decidí hablar con el supervisor, quien solo se rió y me dijo que a veces uno se sugestionaba. Pero no era simple sugestión. Yo lo sabía. Esa misma tarde, compré un rosario y lo llevé conmigo. Pensé que, quizá, la fe me daría fuerza o al menos me haría sentir menos indefenso. Volví por la noche, armado con mi linterna, un termo de café y el pequeño amuleto colgando de mi cuello. El lugar estaba más sombrío que nunca. Sentía que las paredes respiraban, como si aguardaran con regocijo mi llegada. Caminé con recelo por cada pasillo, recordando las huellas mojadas, el olor fétido y el susurro constante que parecía divertirse con mi sufrimiento. A lo largo de las horas, notaba sombras que se movían por el rabillo de mi ojo. Al girar la cabeza, no veía a nadie, pero mi mente no dejaba de reproducir la imagen de la cámara, esa figura siguiendo mis pasos. Cada tanto, el viento silbaba y se fundía con rumores ininteligibles. El tiempo se estiró hasta que, finalmente, dieron las 3 de la mañana. Fue cuando escuché un estruendo proveniente del área de carga. Fui a investigar con la linterna y encontré varias cajas esparcidas en el piso. Alcé una de ellas y noté que estaba manchada con algo oscuro. Sentí náuseas al acercarla a la luz. Parecía líquido seco, de un tono rojizo amarronado. Mi respiración se volvió errática. Dejé la caja y me di la vuelta, solo para encontrarme con una aparición fugaz en la penumbra. Esa misma silueta negra. Sostenía algo en su mano, un bulto indefinido. Sentí un pánico tan atroz que grité, aunque mi voz salió ronca y quebrada. La sombra se desvaneció en un latido, como tragada por la oscuridad. Me quedé paralizado, contemplando el espacio vacío donde un instante antes había algo que no pertenecía a este mundo. Supe en ese momento que ya no podía fingir que la bodega era un lugar inofensivo. Aquella presencia estaba más viva en la noche que cualquier persona, más real que mis propios pensamientos. El rosario no me servía de consuelo. Los susurros, los golpes, el murmullo de mi nombre, la sombra que me acechaba, todo me indicaba que esta entidad se alimentaba de mi terror. Pensé en todos los que habían trabajado aquí antes que yo, en si habrían visto cosas similares o si quizá habían salido corriendo antes de enloquecer. Comprendí que la bodega tenía una historia siniestra, un pasado que respiraba bajo sus muros de concreto. Y en ese momento, supe que seguir allí sería tentar a la muerte o a algo peor. Cuando se acercaron las 5 de la mañana, corrí a entregar mi informe, las llaves, y me negué a quedarme un segundo más. Renuncié ese mismo día, sin importarme el dinero, las deudas ni las consecuencias.
Sentía que, si volvía a poner un pie en aquel lugar, jamás vería la luz del día de nuevo. Hasta hoy, cada vez que cierro los ojos, recuerdo la sombra siguiéndome, el toque helado en mi hombro y el sonido de mi nombre pronunciado en la oscuridad. Todavía me despierto en mitad de la noche con el corazón acelerado, preguntándome si aquella cosa me encontró en sueños. A veces, al caminar por la calle en la madrugada, me parece que algo se mueve en mi periferia. Quizá la bodega aún me reclama, o tal vez la oscuridad se aferró a mí y no piensa soltarme nunca. No lo sé. Solo sé que esa experiencia me cambió para siempre y que hay lugares que deberían quedar abandonados, lejos de la curiosidad y de la necesidad humana. La mirada espectral. Trabajo en el turno nocturno de una tienda de conveniencia en Lima, un lugar que se siente aislado pese a estar rodeado de calles y edificios. Mi rutina es sencilla. Verifico los productos, atiendo a los pocos clientes que llegan de madrugada y, cuando el silencio reina, reviso las cámaras de seguridad. Casi nunca sucede algo interesante, pero hay noches en las que preferiría no haber visto nada. Esta es la historia que me quita el sueño y, al recordarla, siento que mis manos tiemblan sobre el mostrador. Cada madrugada, un poco después de la 1, suelo acomodar productos en los estantes del fondo. Es la hora en que más me incomoda el silencio, el zumbido de los fluorescentes, el murmullo distante de algún vehículo y el aire acondicionado son casi mi única compañía. La tienda es bastante pequeña, pero cuenta con una zona de refrigeradores ubicada al lado derecho, cerca de un pasillo angosto que lleva a una puerta trasera donde descargan la mercadería. Esa puerta casi nunca se abre a esas horas, salvo por alguna emergencia o si llegan reposiciones imprevistas. Una noche, mientras revisaba las fechas de expiración en las botellas de agua, me sobresaltó el sonido breve y estridente que anuncia que alguien ha entrado. Miré de reojo hacia la puerta principal, esperando ver a un transeúnte, quizá un vigilante que a veces se acerca a comprar café. Pero no había nadie. El sensor se activa cada vez que la puerta se mueve o la cruzan, así que pensé en una falla. Regresé a mi tarea, intentando no darle más vueltas, aunque comencé a percibir esa sensación de tener a alguien muy cerca, observándome desde algún rincón. No resistí la tensión. Abandoné mi labor en el pasillo de los refrigerados y fui directo al mostrador para comprobar las cámaras. La pantalla está dividida en 4 recuadros que muestran diferentes ángulos de la tienda. Observé el primero, donde podía verme a mí mismo revisando las botellas. No había señales de clientes ni de movimientos extraños. El segundo mostraba la puerta de entrada y su entorno inmediato, vacío. El tercero, la parte trasera cerca de la bodega. El cuarto enfocaba el pasillo de las golosinas y, a un lado, los refrigeradores. Estuve a punto de regresar a mis labores cuando, de pronto, distinguí algo. En la toma del pasillo, se veía una figura pequeña y quieta. Acercándome un poco más, me di cuenta de que era una niña. Llevaba un vestido claro, largo hasta las rodillas, y estaba descalza frente a los refrigeradores. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un costado, como si tratara de escuchar algo más allá de las paredes. Sentí un escalofrío correr por mi espalda, porque yo había estado justamente ahí, minutos antes, y no vi a nadie. Sin pensarlo, abandoné el mostrador y me dirigí corriendo hacia esa sección. Mi mente repetía, tal vez sea la hija de un cliente que entró sin que me diera cuenta. Pero la tienda estaba desierta. Miré a mi alrededor y no había rastro de esa niña. Sin embargo, las cámaras no mentían, o eso creía. Todavía confundido, revisé el lugar, incluso la zona de bodega, por si la pequeña se hubiera escondido. Nada. Una idea extraña empezó a formarse en mi cabeza, ¿y si la cámara había captado algo que mis ojos no pudieron ver? La sola posibilidad de que no fuera una niña de carne y hueso me dejó helado. Me obligué a sacarme esas ideas de la mente, pero esa noche no pude volver a concentrarme. Cada tanto regresaba al monitor y miraba con detenimiento cada recuadro. No volví a verla. Con el tiempo, dejé de hablar de aquel suceso, porque mis compañeros de turno diurno se reían de mí o se mostraban escépticos. Probablemente fue un error de la cámara, me decían, restándole importancia.
pero yo sentía algo raro en el ambiente. Las noches siguieron transcurriendo con esa tensión constante de saber que, en cualquier momento, podía observar algo a través de la pantalla que no quería ver. Sin embargo, la rutina no cambió, continuaba acomodando los productos, limpiando los pasillos y contando las horas para irme a casa. Semanas después, volví a presenciar algo que me encogió el corazón. Eran las 3 de la madrugada y había terminado de poner etiquetas nuevas en unos productos de limpieza. Me dirigí al mostrador a tomar un poco de agua. Antes de beber, giré la cabeza para revisar la pantalla. Ahí estaba otra vez, la misma niña, de pie frente a los refrigeradores, observándome desde la distancia. Solo que ahora tenía la mirada fija en dirección a la cámara, como si supiera que yo la estaba mirando. Sentí un vacío en el estómago que me dejó paralizado. Tragué saliva y corrí hacia el pasillo. Mi corazón palpitaba con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. El lugar estaba vacío, como siempre. Regresé al monitor de inmediato y ahí seguía ella, inmóvil, casi transparente, como si la cámara se empeñara en grabar a alguien que no existía para mis ojos. Me quedé contemplándola un rato, lleno de angustia, hasta que, de golpe, la imagen parpadeó y la niña desapareció. Inmediatamente rebobiné la grabación, revisando cada fotograma. Todo estaba ahí, la niña aparecía y luego se desvanecía de un segundo a otro. A esas alturas, dormir durante el día, después de mi turno, se había vuelto una tortura. Cerraba los ojos y soñaba con aquella figura fantasmal. En ocasiones despertaba cubierto de sudor, con la sensación de que alguien me miraba a través de la ventana de mi cuarto. Mis horas de descanso se resumían a pesadillas en las que caminaba entre los pasillos de la tienda, con los fluorescentes parpadeando, y cada vez que giraba para ver a la niña, ella estaba cada vez más cerca. Un par de noches después, llegó un cliente que solo pedía un café a esa hora. Era un joven con cara de cansancio, tal vez un guardia de seguridad. Pagó su bebida y, antes de irse, me comentó con la voz temblorosa: «Te lo juro, acabo de ver a una niña corriendo entre los pasillos, pero no sé a dónde fue. Parecía, no sé cómo decirlo, como una sombra». Afirmé con la cabeza, incapaz de articular palabra. Ese testimonio me confirmó que no era una fantasía mía ni un fallo de la cámara. Decidí no añadir nada, no quería asustarlo más ni exponer lo aterrado que estaba. Pero esa confirmación me pesó como una losa y empeoró mis miedos. Comencé a sentir un ambiente cargado. A veces, mientras acomodaba productos, escuchaba pasos suaves detrás de mí, como si alguien anduviera descalzo en el piso de baldosas. Entonces volteaba con un respingo, pero no veía más que la quietud de la tienda en penumbras. Otras veces, parecía que la mercadería del estante se movía sola, como si una mano pequeña y curiosa la tocara. En esos momentos, mi cuerpo se paralizaba y me quedaba congelado, aferrado a la caja que estuviera sosteniendo, hasta que se me pasaba el susto. Hubo ocasiones en que no pude ni respirar del terror. Una noche de lluvia, la situación se intensificó de un modo que no esperaba. La tienda estaba casi a oscuras, porque la mayoría de los fluorescentes tintineaban y algunos se habían fundido por la humedad. Revisé la cámara y no vi nada. Respiré aliviado, pues la última vez que había sentido pánico fue cuando el cliente vio a la niña. Pero de pronto, el monitor comenzó a distorsionarse, apareciendo líneas horizontales. Noté que, en la parte inferior del recuadro, se movía algo. Era la niña, pero no se veía completa, como si la señal fallara y su cuerpo estuviera fragmentado por las interferencias. Aún así, distinguí su rostro, inexpresivo, y sentí una presión en el pecho. Fui hacia los refrigeradores, con la tenue esperanza de que, tal vez, esta vez sí la vería con mis ojos y podría hacer algo. Avancé despacio, iluminándome con la linterna de mi celular, porque algunas luces habían comenzado a parpadear. A pocos pasos del vidrio de los refrigeradores, oí un leve murmullo. Mi corazón se detuvo un segundo, era como el murmullo de una niña llamando a alguien. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero el sonido estaba ahí, vivo, a mi alrededor. Di un paso más, sentí un escalofrío que me subió por las piernas y me atravesó la columna.
Entonces, escuché con claridad un susurro que pronunció mi nombre. En ese instante, tuve la certeza de que no estaba loco. No era un simple fallo de las cámaras, ni un fantasma anclado a la tienda sin razón. Ella me estaba buscando, me había identificado. Corrí de vuelta al mostrador, revisé la grabación y ahí aparecía, yo pasaba, alumbrando con mi celular, e iba directo hacia ella. La niña no se apartaba, aunque en la grabación parecía más translúcida que nunca. Era como si formara parte de la penumbra. Pero la parte más escalofriante fue cuando me vi a mí mismo en el video. Yo caminaba al lado de ella, casi la rozaba con el hombro, y en ningún momento daba señales de percibir su presencia. Recordé entonces la primera vez que la vi en la cámara, esa sensación de vacío, de no comprender qué sucedía. Y ahora, revisando la grabación de esa noche, me di cuenta de algo peor. Mientras yo iluminaba el pasillo con mi celular, la niña se giraba hacia mí y alzaba una mano, como si intentara tocarme el brazo. Pero en la vida real, jamás sentí ese roce. Esa desconexión entre lo que veía el lente y lo que percibían mis ojos me hizo sentir como si estuviera habitando dos realidades. Por un lado, la tienda silenciosa donde aparentemente no había nadie. Por otro, la evidencia en la pantalla de que algo se manifestaba a mi alrededor. Desde entonces, cada vez que entro al turno nocturno, el ambiente pesa y se siente cargado de una energía que me oprime el pecho. Imaginar lo que podría pasar si, algún día, llego a notar su presencia sin necesidad de la cámara, me paraliza. A veces pienso que es cuestión de tiempo para que ella logre romper esa barrera y se muestre ante mí, no solo en un monitor, sino de forma tangible. Me obsesiona la idea de que, en cualquier momento, voltearé y la veré mirándome a los ojos, a medio metro de distancia. Han pasado algunas semanas desde el último incidente y no he vuelto a verla en las grabaciones. Pero cada noche, al quedar solo, repaso mentalmente aquel video, yo, atravesando el pasillo, y la niña parada allí, con el brazo extendido, mirándome sin que yo me diera cuenta. Cierro los ojos y todavía escucho aquel susurro delicado que pronunciaba mi nombre en la oscuridad. No sé qué es exactamente lo que persigue o por qué eligió manifestarse en este lugar tan modesto. Sin embargo, cada vez que se hace de madrugada, la temperatura parece descender un poco más y siento en la nuca esa presencia que me eriza la piel. No sé cuánto tiempo más podré soportar. He pensado en renunciar, pero lo necesito. Tengo gastos que cubrir y de día me es imposible trabajar. Sin embargo, cuando llega la noche y la ciudad se sume en ese silencio que retumba, me pregunto si algún día podré dormir tranquilo. Su recuerdo me acecha también en casa, escucho en mi mente esos pasos suaves detrás de mí, el parpadeo de las luces, el murmullo de la niña que se cuela en mis sueños. A veces despierto con la impresión de que ella se ha sentado en el borde de mi cama, mirándome fijamente desde la penumbra. Escribo estas líneas con la esperanza de liberar un poco el terror que se ha apoderado de mis noches. No sé si creerás mi relato ni si lograré convencerte de que algo así puede suceder en un escenario tan cotidiano como una tienda de conveniencia en Lima. Pero cada vez que entro a trabajar, miro el lugar y no puedo evitar sentir una congoja profunda, preguntándome si esta será la noche en que la niña se muestre ante mí sin intermediarios, o si, por el contrario, se acercará tanto que no podré evitar su contacto. El solo pensarlo me hace temblar. Mientras escribo esto, escucho ese pequeño pitido que indica que la puerta se ha abierto, pero cuando levanto la vista, no hay nadie frente al mostrador. Reviso la cámara con un escalofrío en la espalda y no distingo figura alguna. Quizá fue una falla del sensor, o quizá, por un instante, una niña descalza y silenciosa cruzó la entrada y desapareció en las sombras de los pasillos. Sé que, al terminar mi turno, revisaré la grabación y mi mayor miedo es encontrarme, una vez más, con su rostro inexpresivo y sus ojos vacíos, mirándome fijamente como si esperara algo que todavía no soy capaz de comprender. El payaso de la carretera. Nunca me imaginé que un trabajo sencillo pudiera robarme tantas horas de sueño y poner a prueba mi cordura. Cuando acepté el turno nocturno en la gasolinera de la carretera a Monterrey, pensé que sería algo temporal para juntar dinero e independizarme de la ciudad. Me encontraba en una etapa complicada de mi vida,
con deudas que se acumulaban y pocas opciones laborales. Sin embargo, jamás creí que las sombras de la noche pudieran volverse tan reales, ni que mis propios pensamientos empezaran a conspirar contra mí. En mis primeras semanas, lo más difícil fue adaptarme a la soledad. Llegaba a eso de las 10 de la noche y me quedaba solo, acompañando las luces parpadeantes de los letreros y el zumbido constante de los aparatos que registraban el flujo de gasolina. A veces, me tranquilizaba saber que, cada tanto, pasaba algún cliente rumbo a Monterrey o regresando de algún pueblo cercano. Pero la mayoría de las horas transcurrían en un silencio abrumador que a veces parecía tener vida propia. El viento arrastraba polvo y hojas secas, y su ulular me hacía sentir que algo se movía muy cerca de mí, casi rozándome la nuca con su aliento. Aprendí con rapidez a no fijarme demasiado en las siluetas que la luz tenue de las lámparas proyectaba. En ocasiones, mi mente me jugaba malas pasadas, haciéndome creer que alguien se movía en la zona más oscura de la tienda de conveniencia o cerca de los baños externos. Prefería mantenerme ocupado limpiando el mostrador o haciendo anotaciones en un cuaderno donde apuntaba los ingresos de cada noche. Quería concentrarme en esa rutina y no dar cabida a visiones absurdas. Sin embargo, con el paso de los días, se hizo evidente que la noche en ese lugar guardaba secretos inquietantes. En la carretera, después de la medianoche, sucedían cosas extrañas que podía ver por las cámaras de seguridad externas. Coches que parecían detenerse a lo lejos sin motivo y, cuando yo salía para observar, ya no estaban. O momentos en los que me pareció ver un bulto moviéndose cerca de la bomba más lejana, pero al acercarme, solo quedaba un charco de aceite y el silencio más sobrecogedor. Cada tanto me preguntaba si me estaba volviendo paranoico, si tal vez era el cansancio acumulado o el insomnio que comencé a padecer desde que tomé aquel turno. Sin embargo, lo que ocurrió aquella madrugada confirmó que no eran simples delirios o alucinaciones. Yo suelo registrar la hora de entrada y salida de cada persona que usa el baño, aunque parezca algo obsesivo. Lo hago porque un compañero alguna vez me aconsejó tener un control para evitar vandalismo o robos. Esa noche en particular, cerca de las 3 de la madrugada, atendí a un único cliente que cargó combustible rápido y se fue sin decir nada. Así que aproveché el momento para estirarme un poco y calmar la tensión que sentía en los hombros. El reloj marcaba las 3:05 cuando vi una figura aproximarse desde la carretera. No venía en auto, caminaba con una parsimonia extraña y no podía distinguir bien su rostro bajo las luces intermitentes. Fui hacia la entrada de la tienda para recibirlo, pensando que era un transeúnte o alguien que se había quedado sin gasolina más adelante. Pero cuando la persona se acercó, noté que llevaba un traje sucio de payaso, con colores desgastados y un maquillaje que estaba medio corrido, como si hubiera llorado mucho tiempo o llevado esa pintura durante días. Me quedé helado al verlo, porque no tenía ningún rastro de expresión amable. No sonreía, sus ojos se veían pesados y, por un segundo, sentí un nudo en la garganta. El payaso me miró de reojo y con una voz ronca, apenas audible, me pidió usar el baño. Sin pensarlo mucho, le di la llave, porque era el procedimiento habitual que alguien la solicitara y yo la entregara. Me quedé observando cómo caminaba lentamente hacia la puerta de los servicios y se metía sin voltear la cara una sola vez. Alrededor no pasaban coches y la estación estaba sumida en un silencio sofocante. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté calmarme. Me repetía a mí mismo que solo era un hombre disfrazado, tal vez alguien que necesitaba refugio unos minutos o venía de alguna fiesta. Sin embargo, había algo en su apariencia que no me dejaba tranquilo. Esperé un rato detrás del mostrador, jugueteando con las llaves de repuesto y fijando la vista en la puerta que llevaba al área de baños. Pasaron 5 minutos y empecé a intrigarme, porque usualmente los clientes tardan menos en salir. Casi siempre, cuando escuchan el rumor de la noche o ven lo desolado de la gasolinera, apuran sus necesidades y se marchan. Pero el payaso seguía sin dar señales de vida. Un reloj en la pared marcó las 3:15 y entonces no pude aguantar más la tensión. Me puse de pie y caminé con lentitud hacia la puerta. Cada paso que daba resonaba en el suelo. El zumbido de las lámparas exteriores se colaba por el pasillo. Sentía un sudor frío bajándome por la espalda.
Al llegar, toqué la puerta suavemente y pregunté si todo estaba bien. Nadie respondió. Me dio un escalofrío la idea de abrir. Tenía mi propia copia de la llave, pero era imposible usarla si la original seguía puesta por dentro. Aún así, intenté girar la perilla y comprobé que la llave seguía introducida en la cerradura. Me quedé unos segundos con la mano apoyada en la puerta, dudando qué hacer. Finalmente, di un empujón leve. Para mi sorpresa, cedió sin resistencia. Entré con cuidado, temeroso de encontrar algo desagradable, quizá al hombre desmayado o en una condición peor. Sin embargo, el lugar estaba vacío. No había nadie allí adentro. Lo primero que me golpeó fue un olor nauseabundo, algo que me recordaba al azufre o a huevos podridos. Tapé mi nariz y miré cada esquina, revisé el lavamanos, el inodoro, incluso me asomé en la pequeña ventila que hay en la parte alta. Nada. El único rastro de vida eran unas huellas sucias en el piso, pero se perdían inexplicablemente. Parecía como si se hubieran detenido a la mitad y desaparecido. Lo más extraño es que la llave seguía perfectamente colocada por dentro de la puerta, tal como la había dejado el payaso, pero no había forma de que alguien saliera sin removerla. Mi mente entró en pánico. Sentí un hormigueo en los brazos y la garganta se me secó al instante. No había ninguna salida alterna, la ventila apenas era un respiradero minúsculo y estaba sellada con una rejilla. Regresé a la tienda y revisé en la cámara de seguridad para asegurarme de no haberlo pasado por alto. Rebobiné la grabación y vi claramente al payaso entrando al baño, cerrando la puerta. Luego, los minutos corrieron y no se veía nada más. Nunca salió. Se veía el pasillo desierto. El tiempo transcurrió hasta que me mostré yo mismo entrando nervioso. No había nadie más, ni una sombra que indicara que salió por ahí. Tampoco aparecía en los exteriores. Solamente él, entrando, y después nada. El olor a azufre seguía impregnado en mi nariz. No pude sacarme esa peste en toda la noche. Me sentía acosado, como si algo se hubiera quedado atrapado en los muros de la gasolinera. Intenté concentrarme en limpiar el baño, echar desinfectante, rezar un poco, aunque no soy una persona muy devota. El silencio parecía tener más peso que antes. Y cada vez que miraba el reloj, sentía punzadas de ansiedad en el pecho, pensando que a esa hora, a las 3, alguien podía volver. Miraba de reojo la puerta, temiendo ver otra figura insólita surgir de la oscuridad, con la misma lentitud con la que apareció aquel siniestro payaso. Esa noche no pude pegar ojo al regresar a casa. Cerré con llave cada ventana, pero nada me hacía sentir seguro. Ni siquiera mi habitación me ofrecía consuelo. Tuve pesadillas en las que volvía a encontrarme con ese traje arrugado y mugriento. Veía al payaso sonreírme con una mueca retorcida, mientras extendía sus manos hacia mi cuello en un pasillo interminable. Me despertaba empapado en sudor, con la necesidad de prender todas las luces y revisar cada rincón de mi pequeño departamento, buscando un rastro de ese olor penetrante que se había clavado en mi cerebro. Las noches siguientes se convirtieron en un suplicio. Temía la hora fatídica de las 3 y vigilaba la carretera con terror contenido. Por un tiempo, no volvió a aparecer nada tan impactante, pero empecé a percibir sombras al filo de la barda que rodeaba la estación. Me pareció escuchar risas agudas, como si alguien se burlara desde la oscuridad, a pesar de que no había nadie alrededor. Mi corazón latía tan fuerte que hasta me costaba respirar con normalidad. Cada minuto se volvía eterno y, para empeorar la situación, el olor a azufre volvía de forma repentina, sin explicación. Llegaba en ráfagas que se escurrían por la puerta o por debajo de la cortina de metal donde guardábamos los suministros. Intenté hablar con mi supervisor, pero me miró con desconcierto. Dijo que jamás había oído de nada parecido y que probablemente era producto de mi cansancio. Le mencioné las grabaciones, pero él solo las revisó por encima y me dijo que no veía nada raro. Tal vez ni siquiera quiso adentrarse en la parte en que ese hombre, o lo que fuera, desaparecía en pleno baño sin salir. Tenía el presentimiento de que prefería ignorar el incidente, como si reconocerlo significara enfrentar algo más grande que él o arriesgar la reputación de la gasolinera.
Pasé varias noches debatiéndome entre renunciar o aferrarme al sueldo que tanto necesitaba. Al final, decidí quedarme un tiempo más, tratando de convencerme de que todo aquello era algún tipo de broma macabra o de que ese hombre tenía una forma peculiar de escabullirse por espacios imposibles de ver. Pero mi instinto me gritaba que era algo más, algo que no correspondía a nuestra realidad. Cada vez que entraba al baño, sentía un escalofrío atroz, recordando esas huellas sucias que desaparecían sin dejar indicio. La experiencia me transformó en alguien nervioso y desconfiado. Cualquier sonido en la noche me erizaba la piel. Cualquier cliente que se acercaba con actitud extraña me disparaba el pánico. Aún así, no me atrevía a contarle con detalle a mis compañeros lo que sucedía. Temía que se burlaran o que pensaran que estaba desequilibrado. Empecé a aislarme en mí mismo. Dejé de socializar y de llamar a mis amigos. El insomnio se intensificó y mi apetito desapareció. Incluso mi familia notó mi palidez cuando acudí a una reunión el domingo siguiente, pero no quise hablar del tema. Nadie entendería que mi espíritu se había quedado atrapado en aquella gasolinera, donde un payaso de rostro sombrío irrumpió el velo de la realidad. A veces, en mis noches libres, sueño que vuelvo a ver sus ojos opacos mirándome con una ira oculta y despierto asfixiado, sintiendo que el aire se hace espeso, que un hedor me acaricia la nariz y me obliga a tapármela para no vomitar. Otras veces, despierto con la idea fija de que me sigue, que camina detrás de mí a cada paso, esperando el momento adecuado para manifestarse, y me pregunto si alguna noche aparecerá en mi puerta con esa mano extendida para reclamar algo que no comprendo. Dicen que la soledad de la carretera puede hacerte ver cosas que no existen, pero yo la he vivido y sé que algo más habita en esas horas muertas. No es normal que alguien desaparezca sin rastro, dejando un olor sulfuroso y una sensación tan avasallante de hostilidad. No es normal que la grabación muestre un pasillo vacío cuando todos los testigos, y mi propio miedo, confirman que una presencia entró ahí y jamás salió. Desde esa madrugada maldita, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Cada vez que respiro profundamente, creo oler un leve rastro de azufre, como si algo me recordara que esto no terminó. Y cuando veo en la distancia la figura de cualquier persona con maquillaje o vestuario llamativo, se me hiela la sangre al imaginar que, en cualquier segundo, podría dar un paso más hacia mí y esfumarse ante mis ojos, sin ofrecerme explicación alguna. Así vivo ahora, con el recuerdo de esa noche tatuado en mi memoria, con la certeza de que hay sucesos que van más allá de nuestro entendimiento y que incluso pueden surgir entre la monotonía de la rutina. Quisiera pensar que todo fue un error, un malentendido o una pesadilla prolongada, pero los hechos me persiguen y el miedo se ha convertido en mi acompañante constante. Todavía trabajo en esa estación, pero cada vez que el reloj marca las 3, contengo el aliento, cruzo los dedos y ruego para que, entre las sombras, no reaparezca ese payaso siniestro que irrumpió en mi vida con una simple solicitud de baño y el eco de un olor infernal. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video.